Vale, pues ya estamos. Historia de SAP. Bueno, situación de partida. Finales de los 60. Finales de los 60 aún no existía el SAP. Y los ordenadores pues eran... O sea, eran esos bichos enormes que además no tenían capacidad para nada, o sea, en memoria. Y bueno, lo que ocurría era que ninguno de los programas informáticos para gestionar empresas que había en aquel entonces ofrecían dos características a la vez. O sea, que hubiese integración de distintos procesos, es decir, a lo mejor yo tengo procesos de contabilidad, pero puedo tener procesos de inventario, es decir, qué materiales tengo en el almacén, puedo tener procesos para las ventas. Bueno, pues no había una integración. Oye, pues si hago una venta, pues que se me refleja en contabilidad, por ejemplo. No había integración y a la vez en tiempo real. Es decir, se trabajaban por aquel entonces con tarjetas perforadas. Esto es una imagen de una tarjeta perforada. Que cuando tienes que grabar unos datos, pues lo que se hacía por la noche, pues normalmente pues picabas estas tarjetas. Y ahí con ese código binario, 0, 1, ¿no? Pues podías tener los datos. Entonces, pues iban grabando las tarjetas para ir almacenando los acreedores, los clientes, la contabilidad, todas esas cosas. El inventario se iban actualizando con las tarjetas perforadas y luego pues los cargabas y tenías pues esos datos. Claro, al hacer esto, por ejemplo, por la noche, pues no era en tiempo real. Entonces, eso es lo que había a finales de los 60. Así que algunas empresas pues dijeron, oye, pues vamos a intentar mejorar esto, que sea en tiempo real, vamos a integrarlo, vamos a intentar sacar un sistema para gestionar las empresas, un ERP, ¿no? Pero bueno, de momento esto es lo que teníamos. Entonces ya vamos a los orígenes de SAP, ya estamos en la década de los 70, principios de todo. Y realmente SAP empezó gracias a 5 ingenieros de IBM que dejaron IBM y montaron SAP. Bueno, el origen realmente fue que había una empresa que por aquel entonces pues era la empresa número uno en fotocopiadoras, que era Xerox, y bueno, también se metió en el mundo de los ordenadores, a fabricar ordenadores y bueno, esas cosas, y le pidió a IBM, contrató a IBM para que le migrase sus sistemas, los sistemas que tenía. Y a cambio, pues no sé si le dio pues $80.000 y además le dio los derechos de un sistema que había desarrollado esta empresa Xerox, pues unos derechos de un sistema que se llama SDS SAPE, Sistema de Datos Científicos, esa es la traducción, que era como un software para empresa, quizás de lo más desarrollado que había por aquella época. Entonces, IBM, digamos que era un SAP inicial, ¿no? Para gestionar las empresas. Entonces, IBM puso un departamento con 5 ingenieros ahí a trabajar para que aprovechasen este software y lo mejorasen. Sacasen, pues eso, un software bueno para gestionar empresas. Mejor que es. Así que inicialmente, esto fue en 1971, empezaron a trabajar, el departamento pues iba bien, pero luego como pasa en muchas cosas, pues bueno, eh, se fue dejando. Estos 5 ingenieros de IBM en Alemania estaban trabajando en ese proyecto para copiar y mejorar ese sistema que le proporcionó Xerox. Pero perdió impulso y les comunicaron que su trabajo ya no era necesario. Bueno, obviamente el proyecto estaba bien, pero tras un año, pues mira, mejor lo dejamos. Y lo que hicieron estos 5 ingenieros que estaban aquí, pues dijeron, pues mira, dejamos IBM y nos hacemos empresarios y lo montamos por nuestra cuenta, porque nosotros le vemos futuro a esto. Entonces así fue como nació SAP. Esto en 1972, al año siguiente. Estos son los orígenes de SAP. Y al siguiente año, en el 73, pues lanzan su primer producto, SAP Real Finance, SAP RF. También luego se conocerá como SAP R1, porque SAP va cambiándole los nombres y como luego sacará el R2 y el R3, pues luego lo rebautizará como R1. Pero bueno, inicialmente Real Finance. ¿Por qué Real Finance? Primero, Finance porque era solo de finanzas. Solo trataba, pues, es un conjunto de programas de contabilidad y, bueno, gestión de nóminas. Era inicialmente para lo que se utilizaba. Y Real de tiempo real.
Entonces, en este caso, en vez de almacenar los datos con tarjetas perforadas, como estaba ocurriendo al principio, que había que procesar por la noche, lo hicieron un sistema electrónico, o sea, que se consideraba que era en tiempo real. Un sistema electrónico, bueno, como ahora, ¿no? Y ya tenías los datos al momento. Si yo grababa algo, pues lo tenía al momento, con ese sistema electrónico. Vale, pues SAP RF. Y así empezó, 1973. Y esto empezó en Alemania. Sus primeros clientes eran alemanes. Y a lo largo de la década de los 70, pues se fueron expandiendo pues, con más clientes en Alemania y luego el siguiente, bueno, el siguiente cliente internacional fue en Austria. En 1977 llegan sus primeros clientes internacionales de Austria. Y vale, siguen desarrollando ese sistema RF y añaden nuevos módulos. A ver, un momentito que voy a silenciar aquí. Un módulo es, porque tenía esta RF, pues RM, que era para la gestión de materiales, para las compras, y el RV para la gestión de ventas y distribución. Entonces, bueno, pues ya teníamos como lo básico, la estructura básica. Tenemos contabilidad y finanzas con la nómina, tenemos compras, materiales, la gestión del inventario, y luego tenemos ventas. Pues eso sería del pilar básico de SAP, finales de los 70, ya estamos, ¿no? Y llegamos en los 80, años 80, al R2, que es una segunda versión. Entonces, el RF se rebautizó como R1, ¿no? O RF se quedó en un módulo, ¿vale? Y el R2, digamos que es pues, con más ampliaciones, sacaron más módulos. Y también, bueno, lo fueron mejorando. Bueno, igual que ahora tenemos S4 HANA, que es como una versión mejor. Bueno, pues igual aquí hicieron una versión mejor del R2. Se lanzó, bueno, en 1979, estamos hablando ya década de los 80, y se incluyeron más módulos, como RK, que está por aquí, que es el antiguo controlling, RP, gestión de personal, que es el RH de ahora, RP está por aquí, dentro de materiales del RM, pues sacaron este PPS, producción y planificación. Bueno, fueron añadiendo por cientos módulos al este RF inicial, al RV de ventas y al RM de materiales, con distintos módulos. Bueno, fueron ampliando las cosas. Y además apareció el lenguaje de programación ABAP. ABAP significa Advanced Business Application Programming, o sea, pues programación avanzada de aplicaciones de negocio. Es un lenguaje para, de esta manera, poder desarrollar programas a medida. Si necesito generar un informe que no existe en el estándar, pues lo hago con un programa, un programador que me lo escribe con este lenguaje. Entonces, bueno, pues esto con el R2 teníamos también un programa, un lenguaje de programación para personalizar, para adaptar el SAP a las empresas. Bien, ¿cómo era la interfaz gráfica del R2? Bueno, primero, teníamos estos ordenadores, ¿no? Teníamos este tipo de ordenadores con sus CRCs. Bueno, era lo que había en los 80. Y de hecho en los 80 empiezan los ordenadores eh, personales. Empiezan ya a popularizarse un poquito más. Bueno, pero bueno, aún estamos en pañales, ¿no? Y la interfaz era, a mí me recuerda al MS2. No sé si conocéis, si os acordáis del MS2, pero bueno, esta es la interfaz. Aquí están para loguearse, ¿no? Contraseña, bueno, no sé qué tiene aquí, SAP, tal. Y luego, pues, trabajabas con un entorno de esta manera. Esto, por ejemplo, creo que es para gestionar, Master Data, para gestionar algo de equipamiento, de algún material debe estar aquí. Mira. Machine, este es el texto que le ponían. Bueno, pues no sé si esto es para un activo fijo o para un material, para un producto. Bueno, pues aquí iban rellenando, luego tenías como un MS2, ¿no? No sé, 3 para ir para atrás, 4 para finalizar, 13 para contabilizar. Bueno, tenías ahí distintas opciones. Bueno, pues esto era el R2. Era así. Bien. O sea que empezamos en el R1, que es años 70, R2 años 80, década de los 80, va creciendo SAP, en los 80 se expande por Europa y llega, bueno, al final llega a 15 países, también por otras partes del mundo. Suiza, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, se va traduciendo, por ejemplo, empezó traduciéndose al francés,
Y bueno, pues eso, se va haciendo cada vez más popular en los 80. Y además, a mediados de los 80, SAP pasa a convertirse en sociedad anónima. Pasa a ser SAP AG. Antes no era sociedad anónima. Bueno, pues estos son los 80. Y llegamos a los 90. Vale, y en los 90 tenemos el primer gran salto, que es el R3. ¿Vale? R1, R2 y ahora en los 90 el R3. El R3 sale en 1992. Y el R3 bueno, tiene una arquitectura cliente-servidor con 3 capas. A ver, lo que quiero decir es que antes, en el R2 y en el R1, lo que teníamos se llamaba arquitectura mainframe. O sea, era un supercomputador muy grande que tenía pues, unos terminales tontos que prácticamente no hacían nada, ¿no? O sea, realmente que todo se procesaba en esa unidad central. Pero aquí con el R3 lo que se hace es dividir las cosas en partes, en capas. Entonces va a haber un hardware que se va a encargar de la base de datos, o sea, de almacenar los datos y poder recuperarlos. Esa es la capa de la base de datos, esta de aquí abajo. Va a haber otra capa que se va a encargar de procesar esos datos, que es la capa de aplicación. O sea, lee los datos o los guarda en la base de datos y los procesa, pues trabaja, hace operaciones, suma, resta, filtra, trabaja con esas cosas. Para luego pasarle los datos a nuestros ordenadores. Y nuestros ordenadores tienen la capa de presentación. Nuestro SAP GUI, por ejemplo, como vemos los datos con esa interfaz o con Fiori, pues es la capa de presentación. Entonces se dividió el problema, que es vamos, básicamente cómo funciona ahora todos los sistemas. Hay 3 capas, ¿no? La base de datos, la aplicación, que es la que procesa los datos, y luego la presentación de esos datos procesados. Entonces con el R3 aparecieron esas 3 capas. Y con arquitectura es cliente-servidor, que es más barata y no es ese sistema súper grande, central, que lo hace todo. Bueno, pues década 90, R3. Y la interfaz pues, fue evolucionando. El R3 no es que apareciese directamente esta última interfaz que tenemos por aquí, pero bueno, fue dando saltos, fue sacando distintas versiones de la interfaz. Por ejemplo, este fue la primera interfaz del R3. Aún se ve aquí abajo que tiene pues F3 finalizar, bueno, esto está en alemán, F5 no sé qué, bueno. Pero luego pues ya apareció, esta década de los 90, ¿no? Ya esta interfaz que ya es más parecida a la que tenemos actualmente. De hecho, podemos cambiarle el layout y tener la interfaz clásica, que será muy parecida a esta. Y bueno, esta es otra nueva versión, o sea, aparecieron las transacciones en Joy también, esto lo vemos en la mentoría. Y esto es década de los 90. Y bueno, ya a finales de los 90, bueno, y los módulos, perdón, y esto que tenemos aquí, los módulos cambiaron, ya no eran los del R2. Las siglas son distintas, ¿no? Ya no tenemos RF, tenemos FI. Ya no tenemos no me acuerdo cómo ponía, RA, que era controlling o algo así. Bueno, tenemos CO, controlling. O sea, van cambiando. SD, es ventas y distribución, no RV, como era antes. MM, o sea, que es compras, ¿no? Gestión de materiales. Entonces, bueno, pues tenemos distintos módulos, todo también funcionando con ABAP, y bueno, ese es el R3. Y a finales de los 90 sale a bolsa. En el 98 sale a bolsa. O sea, empieza a cotizar en la bolsa. Lo que decíamos antes, aparecen también las transacciones en Joy, para que sea un poquito más amigable la interfaz. Y también a finales de los 90 pues, llega Internet y hay muchos más datos. Entonces aparece SAP BW, Business Warehouse, o sea, SAP, es para procesar grandes volúmenes de datos. Esto lo hemos comentado en alguna clase, que SAP BW no está en el propio servidor, en el propio ordenador donde está el SAP normal, el núcleo central, el ECC, sino que está en otro servidor aparte que extrae los datos por la noche, los procesa, los transforma y los deja grabados en una base de datos, para luego al día siguiente que el usuario que necesita trabajar con esos datos pues pueda acceder a ellos.
y dar la sensación de que es algo que está en tiempo real, pero no está. Hubo que procesarlo unas cuantas horas antes, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, por ejemplo, para tener las ventas o el volumen de, no sé, de las operaciones, las ventas, la cantidad de productos que se vendieron en tal trimestre, por área de ventas, por grupo de vendedores, por línea de negocio, pues todo eso lleva su tiempo procesarlo. Si hay que estarlo en la base de datos, pues nos lleva mucho tiempo, cuando hay mucho volumen de datos. En cambio, si ya hacemos los cálculos antes y los grabamos en una base de datos aparte, pues luego simplemente hay que consultarlo y ya está. Entonces eso, salieron también los sistemas DW para procesar grandes volúmenes de datos, finales de los. Y luego ya llegamos a la década de los 2000. Y aquí lo que hay sobre todo es marketing. Sí, tenemos el R3 y el R3 le van poniendo más funcionalidades. Esto es una diapositiva de SAP del 2009. Y bueno, pues pone, pues mira, tengo SAP R3 con, bueno, la versión 4.6 y luego pues saco SAP R3 Enterprise y le pongo aquí encima pues unas funcionalidades más, que no sé qué pone aquí, solución de industria y no veo bien, extensión, no sé qué. Bueno, pongo algunas funcionalidades, algunas fijaditas más y le llamo SAP R3 Enterprise. Y luego le pongo lo mismo de antes, pero le pongo aquí algunas cositas más y le llamo MySAP RP. Y luego, pues MySAP RP, no sé qué pone aquí, 6.0. Bueno, le voy cambiando los nombres. Luego Business Suite, o sea, voy añadiendo funcionalidades y le voy cambiando el nombre. Todo marketing, pero al final es el mismo perro con distinto collar. Alguna cosita más, pero bueno, es eso. Y es lo que pongo aquí, el SAP R3 también se llama ECC, o sea, el componente central, RP, Central Component, ¿no? Componente central. Donde tenemos esos módulos todos, finanzas, compras, ventas, recursos humanos. Y luego le va añadiendo funcionalidades y usando distintos nombres. SAP R3 Enterprise, MySAP RP, Business Suite. Entonces, que si vemos esta nomenclatura, al final es lo mismo. Y llegamos ya a la década del 2010. Adelante, está el 2020, por decirlo así. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Al principio de todo, de esta década, en el año 2011, tenemos la base de datos HANA, que es una base de datos en memoria rápida, memoria que se pierde, ¿no? Pero es una memoria muy rápida. Eh, ¿Por qué tenemos esto? Bueno, porque inicialmente HANA se utilizó para los sistemas BW. Entonces aquí tenemos sistemas normales, como habíamos dicho, que tenían tres capas: base de datos, aplicación y presentación. La presentación es el SAP BI, la aplicación sería el SAP R3 y la base de datos pues sería, por ejemplo, la base de datos Oracle, donde tenemos los datos almacenados. Esto habíamos dicho que durante la noche pues son los sistemas de extracción, transformación y carga, ETL por sus siglas en inglés, y llevan los datos a otro sistema BW. Inicialmente, pues la base de datos pues era una base de datos normal, pero lo que hizo SAP es sacar esa base de datos HANA, que era más rápida, para bueno, luego consultar estos datos por mucho más rápido. Entonces pusieron HANA inicialmente para los sistemas BW. Pero claro, el siguiente paso es decir, bueno, pues si esta base de datos es súper rápida, pongámoslo para el mismo sistema. Y es lo que hicieron. Tanto para sistemas normales, para nuestro SAP normal, como para sistemas luego de Business Intelligence, de BW, pues pusieron la misma base de datos. Y HANA, que es mucho más rápida. Entonces, aquí están trabajando sobre la base de datos. Así que de esta manera solo pagan una licencia, todo funciona más rápido, bueno, pues fenomenal. Y en los siguientes años, 2014, 2015, lo que hacen es mejorar las otras capas. Si antes han estado trabajando sobre la capa de base de datos, pues 2014 y 2015 trabajan sobre la de aplicación, sobre el sistema SAP, por decirlo así, y sobre la presentación, sobre esa interfaz. Aquí tenemos... Vale. Aquí tenemos... bueno, hay una clase de contenido de valor de los sábados donde desarrolla esto mucho más. Yo aquí no voy a entrar en detalle, pues no se me alarga mucho y al final es un tostón esto. Pero básicamente SAP empezó el S4 HANA
empezó como una extensión, como un add-on, como una extensión sobre el SAP R3, como una funcionalidad extra. Esto de aquí que le llaman aquí, un add-on, una extensión. Igual que en las pestañas del navegador le pones extensiones, pues aquí sobre ese SAP le ponías una extensión, una funcionalidad. Que bueno, cambiaba las tablas internas de SAP para optimizar, trabajar con HANA. De esa manera se aprovechaba mucho más esa velocidad punta que tenía HANA, la base de datos. Y inicialmente se empezó con finanzas, por eso se llamó Simple Finance. Aún no era S4 HANA, pero era pues, Simple Finance. Y luego, esto en el 2014 y en el 2015, esto fue sacando distintas versiones, y en el 2015 salió ya un sistema propio, una nueva versión, que era S4 HANA, y esto ya no era solo finanzas, era finanzas y los otros módulos, los módulos logísticos. La primera versión pues, fue S4 HANA 15.11. El 11 es del año, el 11 es del mes, noviembre, y el 15 es del año, 2015, cuando se liberó, ¿no? Cuando se lanzó al mercado. Y aquí sí, aquí ya no hay ningún add-on, ninguna extensión. Bueno, hay distintas versiones, ya te digo, esto lo comentamos en otra clase, de solo la extensión o de la versión completa. Básicamente, pues inicialmente las versiones se nombraban con el año, los dos primeros dígitos, 15-11, por ejemplo, es año 2015, 11 el mes, 1610 es que se lanzó en octubre de 2016, 1709 es que se lanzó en septiembre de 2017, y luego a partir de 2020 ya no se pone el mes de lanzamiento, se pone simplemente el año. 2020, 2021, 2022, 2023. Y bueno, básicamente ya a partir del 2018 ya son muy parecidas. Y vamos, diría que de la versión 2020, 2021, 2022 son prácticamente igual. Yo, por ejemplo, creo que las clases las grabé en la versión 2020. Ahora creo que es la que tenemos en la mentoría, es la 2021, y es igual. Claro, no se ven diferencias. Pero a lo mejor pasar de la 1610 a la 1809 había bastante cambio. Pero bueno, esto ya te digo, esto lo comentamos más en otra clase. Simplemente es eso, que fue evolucionando, se fueron sacando distintas versiones de S4 HANA. Esta es la mejora de la capa de aplicación. Y luego también la mejora de la capa de presentación, pues viene con Fiori, que es una interfaz, pero es una interfaz pues, en el navegador web. Lo puedes adaptar al móvil. Y bueno, la idea es que no tengas tantas pantallas. Por ejemplo, cuando grabamos un documento en la FB01 tenemos que ir pasando por distintas pantallas, con muchas pestañas, y es un rollo, ¿no? En cambio, la idea de esto es que sea mucho más amigable, más que las transacciones en YOL. Es decir, verlo todo en una pantalla, que sea muy fácil navegar, bueno, y todo en tipo interfaz web. Así que bueno, esto fue lo que se fue haciendo. Y ya los siguientes pasos, pues llevar SAP a la nube. La idea es todo ese hardware que tienes, pues la base de datos HANA, el servidor, pues llevarlo a la nube. Que puede estar bueno, puede estar con hiperescalers, que son pues, Google, Amazon, Microsoft Azure, ¿no? Que te proporcionan ese servicio, o bueno, también lo puede gestionar SAP. Y bueno, también tenemos una clase que trata sobre SAP RISE, que es para llevar SAP a la nube. Y bueno, ahí comento distintas cosas, ¿vale? No, tampoco quiero entrar aquí en detalle de SAP RISE, pero es eso, es que SAP se encarga de gestionar, llevártelo a la nube. Y básicamente es esta la historia de SAP, ver dónde estamos ahora, es cómo fue evolucionando. Pues no sé qué tal lo habéis visto. O sea, simplemente por resumirlo, o sea, empezamos en los 70 con el R1, con el RF, ¿no? El Real Finance, que proporciona información en tiempo real, contable y de nómina. Luego, años 80, el R2, van aumentando los módulos, ¿no? Y luego, en el años 90, el R3, que ya tiene una arquitectura de 3 capas, base de datos, aplicación y presentación. Mejora muchísimo la interfaz. Parecen ya los módulos que tenemos actualmente. Y bueno,
pues sale en bolsa, luego años 2000 pues van sacando más funcionalidades, le van llamando de distinta manera, en vez de R3 pues RP Enterprise, MySAP, Business Suite, pero bueno, al final es lo mismo con alguna funcionalidad adicional. Y luego salen los sistemas BW, que es para procesar esos grandes volúmenes de datos, están en un servidor aparte que extrae los datos. Luego, para mejorar la velocidad de esos sistemas BW, pues SAP pone la base de datos HANA, que está en memoria RAM. Luego esa memoria RAM, esa base de datos HANA también la lleva a los sistemas normales, pone la misma base de datos en los sistemas normales SAP y en los de BW. Y luego mejora las otras capas. Como ha mejorado la capa de base de datos, luego lo que hace es mejorar la de aplicación. ¿Cómo? Sacando S4 HANA. Inicialmente no fue S4 HANA, simplemente era un add-on para finanzas, pero luego ya lo convirtió para todos los módulos. Y se llamó S4 HANA. Y la capa de presentación, pues, con Fiori. Bueno, más de que, bueno, el SAP pues, lo va mejorando cada vez, ¿no? Y luego, pues los siguientes pasos es intentar llevar todo a la nube. Bueno, la nube tenía la nube pública y la nube privada, pero eso ya lo tenemos en otra clase. Es tema de otra clase. Pues no sé si tenéis alguna duda sobre esto, algo que comentar o alguna otra cosa que queráis ver. Si no, lo dejamos aquí. No. Bueno, chicos, Yo por mi parte no, o Luis. chicas, pues que tengáis muy buen fin de semana. Venga, igualmente, buen fin de semana. Chao.